El sol del desierto caía con un calor implacable sobre los extensos paisajes de Arizona. Las dunas de arena se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de arbustos secos y cactus espinosos que parecían desafiar la sequedad del entorno. Isabel caminaba con pasos cuidadosos entre los arbustos, su canasta colgada del brazo, recogiendo hierbas medicinales que florecían tímidamente entre las piedras calientes. Su conocimiento de la naturaleza era profundo. Había aprendido de su madre y de su abuela cómo identificar plantas que podían curar fiebre, desinfectar heridas y aliviar dolores. A pesar de la belleza del desierto, siempre había un aire de peligro, serpientes de cascabel ocultas entre la arena, animales salvajes y, sobre todo, el rumor de bandoleros o soldados que acechaban a cualquier viajero desprevenido. Mientras avanzaba entre los arbustos, Isabel notó un movimiento extraño a cierta distancia, algo que no podía ser un animal. Una figura yacía inmóvil sobre la arena, cubierta de polvo y con ropas desgarradas. Se acercó con cautela, cada paso levantando pequeñas nubes de polvo. Su corazón latía con fuerza, pero su instinto como curandera le empujaba a actuar. Al acercarse, vio que el hombre tenía profundas heridas en el torso y un corte que le atravesaba la pierna. La sangre se había secado en parte, pero el dolor y la debilidad eran evidentes en sus gestos temblorosos. ¿Está vivo?, se preguntó Isabel, tocando su frente con cuidado. El hombre emitió un suspiro débil, apenas un murmullo. Sus ojos, parcialmente cerrados, mostraban una mezcla de agotamiento y desconfianza. Isabel comprendió de inmediato que estaba ante una emergencia. Si no lo ayudaba, moriría antes de que pudiera llegar a cualquier pueblo cercano. Con suavidad, levantó el cuerpo, sintiendo el peso del hombre, y lo arrastró hasta su pequeña cabaña a las afueras del pueblo. El trayecto fue lento y peligroso. Cada paso debía ser calculado. Cualquier ruido podía atraer animales salvajes o curiosos indiscretos. Isabel hablaba en voz baja, palabras de consuelo que ella misma sentía como un hechizo protector. Una vez dentro de la cabaña, lo acostó sobre un colchón improvisado y se arrodilló frente a él, examinando sus heridas con manos firmes y seguras. Sus ropas estaban hechas jirones. Su piel estaba cubierta de polvo y cicatrices viejas que hablaban de un pasado de violencia y supervivencia. Isabel sintió una mezcla de curiosidad y respeto. Este hombre no era un viajero común. Había vivido bajo condiciones duras y peligrosas. Sin preguntar su nombre ni su historia, comenzó a limpiar sus heridas con agua hervida y hierbas desinfectantes. Cada movimiento era cuidadoso, guiado por la experiencia y por un instinto maternal que no podía ignorar. Mientras trabajaba, Isabel notó algo que la hizo detenerse un momento: un tatuaje en el brazo del hombre. Un símbolo extraño que no reconocía, con líneas intrincadas que parecían contar una historia antigua. Un escalofrío recorrió su espalda, aunque intentó no mostrar miedo. La curiosidad se mezclaba con la intriga. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba solo en el desierto, gravemente herido y cubierto de polvo como si hubiera sobrevivido a algo terrible? Isabel no podía adivinarlo, y quizás era mejor así. Su deber estaba claro: salvarlo, curarlo y protegerlo, sin hacer preguntas. Mientras la noche caía y el desierto se llenaba de sombras alargadas y un silencio profundo, la joven curandera continuó su labor. No sabía que aquella acción cambiaría no solo su vida, sino también el destino de todo el desierto. La noche en el desierto tenía un silencio profundo, interrumpido solo por el susurro del viento entre los cactus y el crujir ocasional de ramas secas. Isabel se sentó junto a la pequeña camilla improvisada donde yacía el hombre. Había logrado limpiar y vendar sus heridas, pero su respiración aún era irregular y profunda. Cada tanto, sus párpados se entreabrían, revelando unos ojos oscuros que parecían contener un mundo de dolor y de historias no contadas. Isabel lo observaba con cautela. Aunque su instinto de curandera la impulsaba a actuar, había algo en el que inspiraba respeto, una fuerza silenciosa que no se medía en músculos sino en presencia. El hombre permanecía callado, y cualquier intento de hablarle lo hacía girar levemente la cabeza o cerrar los ojos con tensión. Isabel comprendió que no estaba acostumbrado a la ayuda, ni a la cercanía de alguien que no tuviera miedo de él. Sin embargo, sus manos seguían el ritual de la curación, aplicando ungüentos preparados con hierbas del desierto, limpiando cuidadosamente la arena incrustada en sus cortes, ajustando los vendajes para aliviar la presión sobre sus músculos doloridos. Cada movimiento era preciso, casi reverente, como si estuviera tratando con alguien más grande que la propia vida. Con el paso de las horas, comenzó a notar detalles que la intrigan y a la vez la alertan. Cicatrices viejas recorrían sus brazos y su torso, algunas curadas de manera rudimentaria, otras como marcas de antiguas batallas. Sus manos, aunque firmes y fuertes, mostraban cortes y ampollas que indicaban una vida dura, llena de trabajo físico y combate. Incluso su respiración tenía un ritmo peculiar, como si estuviera acostumbrado a soportar más dolor del que cualquier persona normal podría resistir.
Fue cuando vio el tatuaje en su brazo lo que realmente hizo que Isabel se detuviera. Era un símbolo complejo, líneas entrelazadas que no parecían decorativas, sino significativas, portadoras de algún tipo de mensaje antiguo. Su corazón se aceleró levemente, consciente de que estaba ante alguien que no solo había sobrevivido a las fuerzas del desierto, sino que tenía una historia más profunda, una identidad que aún le era desconocida. La curiosidad y el respeto se mezclaban. Isabel entendió que este hombre podría ser más que un simple viajero herido. Durante los días siguientes, Isabel le ofreció alimento y agua, pequeñas cantidades al principio, para no forzar su cuerpo debilitado. Cada gesto era recibido con una mezcla de desconfianza y gratitud silenciosa. Aunque apenas hablaba, el hombre comenzaba a confiar en su presencia constante. A veces murmuraba palabras incomprensibles que Isabel escuchaba con atención. No entendía su idioma completamente, pero sus expresiones faciales y movimientos transmitían sentimientos universales: dolor, sorpresa, agradecimiento y, en ocasiones, un destello de humor que aparecía cuando creía que nadie lo veía. Poco a poco, la joven curandera comenzó a comprender que su labor iba más allá de simplemente curar heridas físicas. Estaba entrando en el territorio de los secretos de alguien que había vivido en un mundo distinto al suyo, un mundo que respetaba la fuerza, la estrategia y la supervivencia en la naturaleza. Cada día que pasaba junto a él, Isabel aprendía a leer señales mínimas, un gesto de incomodidad, una mirada que indicaba cansancio extremo, una reacción instintiva que la alertaba sobre peligros invisibles. El hombre no le dio su nombre ni preguntó el suyo, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era una forma de entendimiento, un intercambio de confianza silenciosa. Isabel se dio cuenta de que estaba tratando con alguien que no necesitaba palabras para comunicarse, alguien cuya esencia hablaba a través de gestos, miradas y la manera en que respiraba. Mientras los días pasaban, la conexión entre los dos se fortalecía y un hilo de intriga crecía en el corazón de Isabel. ¿Quién era este hombre? ¿Qué secretos guardaba el desierto dentro de él? Sin saberlo, Isabel estaba a punto de descubrir que curar sus heridas no solo salvaba a un hombre, sino que le estaba acercando a un destino mucho mayor, uno que cambiaría la percepción del desierto, del peligro y de la fuerza de la humanidad. El sol del desierto comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y naranjas cuando Isabel se asomó a la pequeña ventana de su cabaña. El pueblo, situado a varias millas de distancia, parecía tranquilo desde lejos, pero ella sabía que la calma era solo superficial. Las noticias se desplazaban rápido entre las casas de adobe y los caminos de tierra. Desapariciones de ganado, ataques nocturnos de desconocidos y la presencia de hombres armados que merodeaban los alrededores. Isabel había escuchado historias de los apaches en las tierras cercanas, guerreros temidos y respetados, pero nunca había imaginado encontrarse tan cerca de uno, ni curar a alguien que pudiera ser parte de esos rumores. Esa mañana, mientras preparaba un ungüento con raíces y hojas secas, escuchó las primeras voces de alarma del pueblo. Una pareja de comerciantes hablaba en voz baja frente a su tienda. Dicen que han visto rastros en el cañón, huellas de caballos y sangre, murmuró la mujer, sus ojos llenos de miedo. No sabemos quiénes son, pero los ataques no han parado. Si siguen así, el pueblo entero podría estar en peligro, respondió el hombre, mirando a ambos lados como si temiera que alguien los escuchara. Isabel sintió un nudo en el estómago. Cada palabra resonaba en su mente mientras se apresuraba a guardar el ungüento. Su corazón latía con fuerza, consciente de que su invitado misterioso estaba vinculado, de alguna manera, a estos rumores. Sin embargo, no había tiempo para la duda. El hombre que curaba dependía de ella. Su instinto le decía que su papel no era juzgar ni temer, sino proteger y cuidar. En los días siguientes, la tensión en el pueblo aumentó. Los aldeanos comenzaban a mirar con recelo a cualquier extraño y a quienes se aventuraban fuera de los límites seguros. Las familias reforzaban sus puertas y los hombres se organizaban en pequeños grupos para patrullar los alrededores. Isabel notaba la mirada inquisitiva y a veces hostil de algunos vecinos, quienes sospechaban que alguien en la cabaña podría estar relacionado con los ataques recientes. Mientras tanto, el hombre herido se recuperaba lentamente, pero seguía guardando silencio sobre su identidad y su historia. Isabel empezó a notar cambios en su comportamiento. Un movimiento rápido de ojos ante cualquier sonido, un reflejo instintivo que demostraba que estaba entrenado para el peligro. Incluso cuando parecía descansar, su cuerpo permanecía tenso, preparado para reaccionar ante cualquier amenaza. Esta combinación de vulnerabilidad y alerta constante desconcertaba a Isabel y a la vez despertaba un respeto profundo. No se trataba de un hombre común. Sus heridas eran solo la superficie de un pasado mucho más complicado y peligroso. Una tarde, mientras recolectaba agua del pozo, escuchó rumores más directos. Un aldeano, visiblemente nervioso, comentaba que había visto huellas de caballos que no pertenecían a ningún habitante del pueblo,
y que alguien podría estar escondiéndose en los alrededores. Isabel sintió un escalofrío, los rastros llevaban peligrosamente cerca de su cabaña. Sabía que tenía que actuar con cautela, pero no podía abandonar al hombre. Él dependía de su cuidado, y abandonarlo significaría condenarlo a muerte. Esa noche, mientras el desierto se cubría de un cielo estrellado y silencioso, Isabel observaba al hombre dormir. Sus manos curativas temblaban ligeramente al aplicar la última pomada de la jornada. En medio del miedo y la incertidumbre, Isabel se dio cuenta de algo importante: el desierto era un lugar donde la verdad y el peligro se escondían bajo cada sombra, y donde el conocimiento, la prudencia y la valentía eran esenciales para sobrevivir. El miedo en el pueblo crecía, pero Isabel decidió no dejarse dominar por él. Sabía que proteger a su paciente era más importante que cualquier rumor. No entendía aún la magnitud de lo que había salvado, ni los secretos que su invitado llevaba consigo, pero estaba comenzando a comprender que cada decisión que tomaba en aquel desierto podía tener consecuencias que iban mucho más allá de su cabaña y de su propia vida. El silencio de la noche se volvió pesado, cargado de anticipación. Isabel se acostó junto a la camilla, escuchando el viento entre los cactus y el ocasional aullido lejano de un coyote. Su mente, sin embargo, estaba despierta, procesando cada gesto, cada mirada y cada sombra. Sin saberlo, la joven curandera se encontraba al borde de un descubrimiento que cambiaría su mundo y la llevaría directamente al corazón del desierto y de sus secretos más temidos. Los días se sucedían con el ritmo pausado del desierto. Isabel había aprendido a leer el silencio del hombre herido como si fuera un idioma propio. Aunque todavía no conocía su nombre, su rutina, sus gestos y la forma en que observaba cada movimiento de la cabaña le revelaban algo de su carácter. Era un hombre que valoraba la precisión, la paciencia y la observación. Isabel había curado sus heridas, pero pronto comprendió que la verdadera sanación requeriría algo más: confianza. El hombre, a quien Isabel comenzó a llamar mentalmente el desconocido, empezaba a responder a pequeñas interacciones. Un gesto de asentimiento cuando ella le ofrecía agua, un parpadeo relajado al escuchar su voz suave y ocasionales sonrisas casi imperceptibles ante los intentos torpes de Isabel por aliviar su dolor. Cada pequeña reacción era un triunfo silencioso para la curandera. Comprendió que no podía apresurar el proceso. La confianza no se podía forzar. Durante el día, Isabel le enseñaba a usar algunas hierbas locales para aliviar el dolor y prevenir infecciones. Él observaba con atención, y aunque rara vez hablaba, sus ojos brillaban con curiosidad y respeto. En las noches, mientras la luna iluminaba el desierto, él contaba historias de manera fragmentada, gesticulando, dibujando símbolos en la arena o señalando paisajes. Isabel escuchaba y trataba de descifrar cada significado. A través de estos intercambios silenciosos comenzó a surgir un vínculo que no dependía de palabras, una comunicación basada en confianza, cuidado y mutuo respeto. Isabel también notó cambios en sí misma. Su corazón se aceleraba cuando la miraba con esos ojos profundos y misteriosos. Un sentimiento de cercanía crecía lentamente, mezclado con un respeto instintivo hacia su fortaleza y resiliencia. Cada pequeño gesto, como cuando él tomaba su mano para detener un vendaje o le ayudaba a cargar agua, reforzaba esa conexión. Era un vínculo silencioso, sutil pero profundo. Una relación construida sobre la empatía, la compasión y la necesidad mutua de sobrevivir en un mundo hostil. Con cada día que pasaba, Isabel se dio cuenta de que el desierto no solo estaba enseñándole sobre la medicina y la naturaleza, sino también sobre la paciencia, la confianza y el poder de la conexión humana sin palabras. Su relación con el desconocido se convirtió en un delicado equilibrio entre respeto y cercanía, entre temor y admiración. Aunque no sabía quién era realmente, sentía que estaba aprendiendo algo vital de él: la fuerza que proviene de la experiencia, la supervivencia y la sabiduría silenciosa. A veces, él la observaba mientras trabajaba, como evaluando sus habilidades y aprendiendo de su determinación. En otras ocasiones, Isabel lo miraba mientras descansaba, tratando de comprender las cicatrices que narraban una vida de lucha y resistencia. Ambos aprendían a confiar en el otro, cada uno aportando algo que el otro necesitaba. Isabel ofrecía cuidado y protección, y él ofrecía una presencia firme que la hacía sentir segura en medio de la inmensidad del desierto. El vínculo se fortaleció durante pequeños momentos compartidos. Una tarde, mientras recolectaban agua en el arroyo cercano, el hombre ayudó a Isabel a cruzar una corriente traicionera. Su gesto fue sencillo, pero cargado de significado. No había palabras, pero el entendimiento era absoluto. Isabel comprendió que este hombre, aunque reservado y enigmático, empezaba a depender de ella tanto como ella de él. Cada día que pasaba juntos era un hilo más que tejía una conexión silenciosa.
Un lazo que ni el desierto ni los peligros externos podrían romper fácilmente esa noche. Mientras el viento del desierto silbaba entre los quectes y el cielo se llenaba de estrellas, Isabel se sentó junto al hombre herido. Colocó su mano sobre la suya, un gesto simple, pero lleno de significado. En ese instante, comprendió algo fundamental. Habían creado un vínculo que trascendía palabras, un lazo forjado en la adversidad, la paciencia y la compasión. Y aunque no sabía lo que el futuro les depararía, Isabel sintió que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza que el desierto ocultara. El silencio de la noche parecía más cálido que nunca. No había necesidad de palabras. Su vínculo silencioso era suficiente. El desierto parecía dormir bajo el calor de la tarde, pero para Isabel, la tranquilidad era solo aparente. Mientras curaba las últimas heridas del hombre, notó que sus gestos eran más tensos de lo habitual. Sus ojos, que antes reflejaban una calma silenciosa, ahora se movían inquietos hacia la puerta y las ventanas de la cabaña. Algo en el viento o en los sonidos del pueblo le había puesto en alerta, y su instinto, afinado por años de supervivencia en el desierto, no se equivocaba. Esa misma tarde, un grupo de exploradores llegó al pueblo. No eran los típicos comerciantes ni viajeros. Sus ropas estaban sucias de polvo, llevaban armas visibles y hablaban con una seguridad que imponía respeto. Se detuvieron frente a la taberna del pueblo y comenzaron a preguntar a los aldeanos por un hombre herido, describiéndolo con detalles precisos. Isabel escuchó desde su escondite, su corazón acelerado. Alguien había descubierto la presencia del hombre que ella cuidaba. Mientras los exploradores interrogaban a los vecinos, Isabel notó que la información del pueblo estaba fragmentada y confusa, pero suficiente para que supieran que alguien se ocultaba en las afueras. Su instinto de protección se activó de inmediato. Sabía que debía advertir al hombre antes de que vinieran a buscarlo a su cabaña. Al regresar, él estaba más inquieto que nunca. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los vendajes y sus ojos recorrían cada sombra en la habitación. Fue entonces que, en un murmullo apenas audible, comenzó a hablar en su idioma nativo, palabras que Isabel no entendía, pero cuya urgencia podía sentir. A través de gestos, comenzó a revelar fragmentos de su pasado, su vida entre su gente, las batallas que había librado y la responsabilidad de proteger a su comunidad. Cada gesto parecía pesarle, como si cada recuerdo fuera un vínculo entre él y su historia. Un pasado que no podía abandonar ni revelar fácilmente. Isabel comprendió que no estaba cuidando a un simple viajero perdido en el desierto. Estaba cuidando a alguien cuya identidad y reputación tenían un peso enorme. Los tatuajes en su brazo, antes intrigantes, ahora cobraban sentido, símbolos de liderazgo, de batallas ganadas y de respeto ganado con esfuerzo. Cada cicatriz contaba una historia de sacrificio, resistencia y autoridad. Aunque no entendía todos los detalles, la magnitud de lo que estaba ante ella comenzaba a imponerse en su mente del hombre, visiblemente preocupado por los exploradores. Empezó a prepararse para lo inevitable. Debía regresar a su tribu. Aunque estaba debilitado por sus heridas, su fuerza interior permanecía intacta. Isabel lo observaba, intentando comprender la dimensión de lo que había salvado sin darse cuenta. No era solo un hombre herido, sino un líder temido y respetado, alguien cuya desaparición podría alterar el equilibrio de poder en la región. Mientras discutían en silencio, Isabel empezó a recibir fragmentos de información de los aldeanos que lograban escapar de las preguntas de los exploradores. Historias sobre ataques recientes, líderes guerreros y combates en las tierras cercanas comenzaron a encajar en un mosaico más grande. La joven curandera comprendió que, aunque su acto de compasión había sido simple y genuino, sus consecuencias eran enormes. Sin saberlo, había protegido no solo a un hombre, sino a un símbolo de resistencia y poder. Esa noche, mientras la cabaña se llenaba de sombras y el viento del desierto arrastraba arena, Isabel miró al hombre con una mezcla de respeto y temor. Su pasado había reaparecido, trayendo consigo la certeza de que nada volvería a ser igual. Cada decisión, cada cuidado que había brindado, la había conectado a un destino mucho más grande que su vida tranquila en el pueblo. El desierto parecía más vasto que nunca, y con él, las responsabilidades y los secretos del hombre que descansaba frente a ella. Isabel sabía que su vínculo silencioso estaba a punto de enfrentar su prueba más dura, y que la historia que habían comenzado juntos apenas estaba por escribirse. El desierto nunca perdona la ingenuidad, y esa lección pronto se hizo evidente para Isabel. Mientras el hombre descansaba tras días de cuidados, el aire cálido traía consigo rumores y movimientos que la joven curandera no podía ignorar. Una sombra se deslizó cerca de la cabaña, y aunque al principio pensó que era el viento arrastrando la arena, pronto se dio cuenta de que alguien la observaba con intención. Esa mañana, mientras recolectaba agua en el arroyo cercano, Isabel fue abordada por un aldeano que parecía confiable, aunque nervioso. Sus palabras eran rápidas, urgentes: debes tener cuidado. No todos aquí quieren ayudarte.
Hay quienes conocen al hombre que escondes. Y no todos son amigos. Isabel lo miró con sorpresa, pero antes de poder preguntar más, el aldeano desapareció entre los arbustos. Un escalofrío recorrió su espalda. Hasta ahora, había sentido la tensión del pueblo y la curiosidad de los vecinos, pero nunca imaginó que la traición podría provenir de alguien tan cercano. Su instinto de protección hacia el hombre herido se activó inmediatamente. Esa noche, mientras revisaba los vendajes y aplicaba ungüentos, escuchó ruidos fuera de la cabaña. Sus sentidos estaban alerta, aprendidos por días de convivencia con alguien que había vivido entre peligros constantes. Con sigilo, se asomó por la ventana y vio a un grupo de hombres intentando acercarse sin hacer ruido. Sus corazones parecían llenos de malicia, y su intención era clara: descubrir al hombre que ella había salvado. Isabel comprendió que la traición no venía de la fuerza externa solamente, sino también de aquellos que conocían el pueblo y sus secretos. Uno de los atacantes parecía familiar. Reconoció su rostro de los días anteriores, cuando había fingido ser un aldeano preocupado. La sensación de traición caló hondo. Alguien había vendido la confianza de Isabel. Alguien había decidido que proteger al desconocido no era conveniente para sus propios intereses. Sin perder la calma, Isabel actuó. Corrió hacia la cabaña, avisando al hombre de la amenaza. Él, aún débil, reaccionó con rapidez instintiva. Sus movimientos eran precisos, cada acción medida. Aunque estaba herido, su habilidad y experiencia en combate se hicieron evidentes. La joven curandera comprendió por primera vez con claridad que no estaba tratando con un simple sobreviviente. Este hombre era un líder, un guerrero con siglos de conocimiento acumulado sobre cómo enfrentar peligros incluso cuando parecía vulnerable. Los atacantes comenzaron a forzar la puerta, pero la combinación de estrategias de Isabel y la experiencia del hombre herido les permitió resistir. Él la guiaba, indicándole dónde permanecer, cuándo moverse, cómo usar el entorno a su favor. Isabel, aunque temblando por el miedo, sentía un vínculo más fuerte que nunca con él. La traición externa solo había reforzado la confianza entre ambos. Comprendió que la supervivencia no dependía únicamente de fuerza o habilidad, sino de la alianza silenciosa que habían construido. Mientras la noche se volvía más oscura, los atacantes retrocedieron, confundidos por la resistencia inesperada y la coordinación implícita entre Isabel y el hombre. La traición había expuesto su vulnerabilidad, pero también había revelado la fuerza de su vínculo silencioso. Isabel entendió que no todos los desafíos vendrían de enemigos visibles. Algunas amenazas surgirían de aquellos en quienes confiaban, y la sabiduría consistía en aprender a discernir rápidamente entre amigos y traidores. Al amanecer, el desierto parecía más silencioso que nunca. Isabel y el hombre herido se encontraban agotados, pero ilesos. La traición inesperada había dejado cicatrices invisibles en sus corazones, pero también había fortalecido la conexión que los unía. Isabel comprendió que, aunque habían sobrevivido a una amenaza inmediata, su lucha apenas comenzaba. El pasado del hombre había regresado con fuerza, y la joven curandera estaba más involucrada que nunca en un juego de secretos, lealtades y supervivencia. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los quectes y la luna iluminaba el desierto, Isabel miró al hombre a los ojos y, sin palabras, transmitió lo que sentía: confianza, apoyo y la determinación de protegerlo sin importar los peligros que aún acechaban. La traición inesperada había llegado, pero su vínculo silencioso se mantenía intacto. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte cuando Isabel sintió el primer indicio de peligro. El viento del desierto traía consigo un olor extraño, polvo removido por caballos, un ritmo irregular de pasos y susurros que se deslizaban entre los arbustos. Habían aprendido a leer el desierto como un libro abierto. Incluso los detalles más sutiles podían significar vida o muerte. El hombre herido, aunque todavía débil, percibió la amenaza casi al instante. Sus ojos se endurecieron, y su cuerpo, aunque marcado por las cicatrices de la recuperación, se tensó como un arco listo para disparar. Isabel entendió que no era solo un encuentro casual, estaban siendo atraídos a una emboscada cuidadosamente planeada. Los atacantes de la noche anterior habían regresado, esta vez con un conocimiento más profundo del terreno y del pueblo. Los rumores que habían circulado entre los aldeanos habían hecho su trabajo. Alguien había traicionado la ubicación del hombre herido, y ahora los enemigos se movían con confianza, creyendo que podrían atraparlos desprevenidos. A medida que avanzaban por un sendero estrecho rodeado de rocas y arbustos secos, el silencio del desierto se volvió inquietante. Isabel caminaba junto al hombre, cada paso cuidadosamente calculado. Él le indicaba, con gestos simples, cuándo avanzar, cuándo detenerse y cómo usar el terreno a su favor. Aunque estaba débil, su mente permanecía aguda, evaluando cada sombra y cada posible cobertura. Isabel sintió una mezcla de miedo y admiración. Nunca había estado tan cerca de alguien cuya vida dependiera de cada decisión, cada respiración,
De repente, un grito resonó detrás de ellas, seguido por el sonido de caballos galopando y flechas silbando por el aire. La emboscada estaba en marcha. Isabel cayó al suelo instintivamente, mientras el hombre herido se lanzó hacia una roca grande, usando su cuerpo como escudo. A pesar de su estado, su precisión y velocidad eran impresionantes. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión tomada para maximizar la supervivencia de ambos. Isabel, siguiendo sus indicaciones, encontró una posición segura detrás de un arbusto espinoso. Desde donde podía observar y aprender, los atacantes eran numerosos. Pero la combinación de ingenio y conocimiento del desierto del hombre herido nivelaba la balanza. Él utilizaba el terreno a su favor, rocas estratégicas para cubrirse, desvíos que creaban confusión y señales silenciosas para coordinar cada movimiento. Isabel, aunque temerosa, comenzó a comprender la magnitud de lo que había salvado. No era simplemente un hombre fuerte. Era un líder, un estratega, alguien cuya reputación de guerrero temido estaba justificada. A medida que la emboscada continuaba, Isabel notó algo más: el hombre se movía con un cuidado que protegía no solo su vida, sino también la de ella. Cada orden, cada gesto, cada instrucción transmitida en silencio estaba diseñada para mantenerla a salvo. La tensión entre ellos no era solo de supervivencia, sino también un reflejo de confianza mutua. Isabel comprendió que su vínculo silencioso había evolucionado, ya no era solo cuidado y respeto, sino una alianza forjada en el peligro y la necesidad de sobrevivir juntos. Después de lo que parecieron horas, los atacantes comenzaron a retirarse. No habían esperado tanta resistencia, ni una coordinación tan efectiva entre un hombre debilitado y una curandera decidida. Isabel respiró con dificultad, su cuerpo temblando de adrenalina, mientras el hombre la miraba brevemente, con una mezcla de aprobación y reconocimiento silencioso. La emboscada había terminado, pero no sin dejar huellas profundas en ambos esa noche. Mientras la calma regresaba al desierto, Isabel y el hombre se sentaron junto a la cabaña, cubiertos de polvo y sudor. No era necesario hablar. El entendimiento entre ellos se había profundizado. Habían sobrevivido juntos, enfrentado un peligro mortal y aprendido que cada decisión y cada gesto podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. La emboscada no solo había puesto a prueba sus habilidades físicas, sino también la fuerza de su vínculo silencioso, consolidando una confianza que ni los secretos ni las amenazas externas podían romper. En la quietud del desierto, Isabel comprendió que lo peor aún podía estar por venir, pero por primera vez sintió que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier emboscada que el destino les pusiera delante. El desierto tiene una forma de guardar secretos, de mantener historias enterradas bajo la arena hasta que alguien las descubre. Para Isabel y el hombre que había salvado, ese momento estaba por llegar. Tras la emboscada, la tensión se mantenía, pero también crecía una curiosidad silenciosa que Isabel no podía ignorar. Aunque su vínculo con él se había fortalecido, aún desconocía su verdadera identidad, y la sombra de su pasado parecía extenderse sobre cada gesto y mirada. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a calentar la arena, el hombre la llevó a un lugar aislado, lejos de la cabaña. Allí, entre dunas y rocas erosionadas, comenzó a dibujar símbolos en la arena con un palo, trazando líneas y formas que Isabel no comprendía de inmediato. Los movimientos eran precisos, casi rituales, y cada símbolo parecía contar una historia. A medida que ella observaba, el hombre comenzó a señalar ciertos símbolos y a hacer gestos que indicaban momentos de liderazgo, batalla y estrategia. Isabel comprendió que estaba viendo fragmentos de su pasado, un mapa de su vida y de su influencia dentro de su tribu. El viento del desierto comenzó a arrastrar lentamente los dibujos, y con cada ráfaga parecía que las historias del hombre se desvanecían. Sin embargo, en su mirada, Isabel percibió un brillo de confianza y vulnerabilidad mezclados. Estaba compartiendo con ella algo que pocos habían visto, un fragmento de la verdad que había mantenido oculto incluso de sus propios aliados. A través de este acto silencioso, Isabel comprendió finalmente que el hombre que había salvado no era un simple guerrero herido. Era el jefe pechi más temido del desierto. Alguien cuya fama y respeto se extendían mucho más allá de las fronteras de su territorio. La revelación fue un choque para Isabel. Durante días había cuidado a un hombre sin saber que su vida estaba entrelazada con el destino de muchos otros. Cada herida curada, cada gesto de cuidado, había tenido un significado mucho mayor del que ella podía imaginar. Su sorpresa se mezcló con un profundo respeto. Había estado protegiendo no solo a un individuo, sino a un símbolo de resistencia, un líder cuya presencia podía cambiar el equilibrio de poder en la región. Mientras Isabel procesaba la magnitud de esta verdad, el hombre continuaba señalando los dibujos en la arena, explicando mediante gestos y sonidos que no necesitaban traducción verbal la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Isabel vio en su expresión la pesada carga de la autoridad. Decisiones difíciles, traiciones sufridas, vidas que dependían de su juicio. La vulnerabilidad que mostraba en ese momento contrastaba con la figura de guerrero temido que todos conocían, revelando la humanidad detrás del mito.
Esa tarde, sentados en silencio, mientras el sol se ocultaba tras las dunas, Isabel comprendió algo esencial: el vínculo silencioso que habían forjado no dependía de la fama ni de la identidad. Había nacido de la necesidad, del cuidado mutuo y de la confianza que creció en medio de las heridas y los peligros. La revelación de su verdadera identidad no cambió la conexión que sentían, solo profundizó su entendimiento de quién era él y de la magnitud de lo que ella había hecho sin saberlo. Pero con la revelación también llegó la conciencia del peligro. Saber quién era él significaba que no podían permanecer ocultos por mucho tiempo. Isabel comprendió que cada paso que daban ahora debía ser medido con cautela. La arena podía ocultar secretos, pero también podía revelar su posición a los enemigos que los buscaban. La tensión aumentó, pero también lo hizo la determinación de Isabel. Mientras la noche caía sobre el desierto, el hombre y la joven curandera permanecieron juntos, dejando que el silencio hablara por ellos. Las revelaciones en la arena habían marcado un antes y un después. Isabel ya no veía al desconocido, sino al jefe Pechi más temido. Un hombre cuya vida y liderazgo dependían de la confianza y la valentía compartidas en ese desierto inmenso. Y aunque la verdad pesaba sobre sus hombros, el vínculo que habían forjado los hacía más fuertes, preparados para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El desierto, implacable y vasto, parecía más silencioso que nunca, mientras Isabel y el jefe Pechi se preparaban para el enfrentamiento inevitable. La revelación de su identidad había intensificado la tensión. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de proteger a un líder cuya captura o muerte podía desestabilizar toda la región. Isabel comprendió que cada movimiento debía ser calculado, cada decisión tomada con precisión absoluta. La emboscada previa les había enseñado que no podían subestimar a sus enemigos. Esta vez, el peligro no sería parcial ni accidental. Sería un asalto organizado, directo y letal. Los atacantes, alertados por rumores y traiciones, habían reunido un grupo numeroso y bien armado. No buscaban simplemente enfrentarse a un hombre herido. Querían aniquilar al jefe Pechi más temido del desierto y enviar un mensaje a quienes aún podían resistirse. Isabel y él sabían que no había margen para errores. La tensión era palpable mientras observaban desde una colina la aproximación del enemigo. Cada sombra, cada movimiento de las figuras a caballo confirmaba que el asalto final había comenzado. El jefe Pechi, aunque todavía débil por las heridas, mostró un temple que inspiraba respeto. Isabel observaba cómo sus ojos, acostumbrados a la batalla, analizaban cada detalle del terreno, cada posible cobertura, cada ruta de escape. Aún en su estado, su liderazgo era innegable. No solo planeaba cómo protegerse, sino cómo protegerla a ella, la curandera, que había cuidado de él, sin conocer su verdadera identidad. Sus órdenes eran silenciosas, transmitidas mediante gestos y miradas que Isabel aprendió a interpretar en tiempo récord. La confianza mutua que habían construido se convirtió en su arma más poderosa. Cuando los atacantes finalmente se acercaron, comenzó un enfrentamiento feroz. El sonido de los caballos y el choque de armas resonaban entre las rocas y dunas, mientras el desierto parecía temblar bajo la intensidad del conflicto. Isabel se mantuvo junto al jefe Pechi, cubriéndolo cuando era necesario, pero también participando activamente con todo lo que había aprendido sobre defensa y estrategia. Cada acción suya, cada movimiento coordinado con él, era un testimonio del vínculo silencioso que los unía y de la rapidez con la que había aprendido a sobrevivir en un entorno letal. El combate alcanzó su punto crítico cuando los atacantes intentaron flanquearlos por ambos lados. Isabel y el jefe Pechi se vieron rodeados, pero su conocimiento del terreno y la capacidad de anticipar los movimientos del enemigo les dieron ventaja. Utilizando rocas, dunas y la dispersión de la arena como defensa, lograron repeler el ataque inicial, desgastando la fuerza del enemigo y desorganizando su formación. Cada decisión era una combinación de instinto, experiencia y coordinación perfecta entre ambos, en medio del caos. Isabel tuvo un momento de claridad, comprendió que la supervivencia no dependía solo de fuerza o estrategia, sino también de la conexión entre ellos. La confianza y la comunicación implícita habían salvado sus vidas más de una vez. Y ahora era la clave para resistir el asalto final. Sus movimientos eran precisos, complementando los del jefe Pechi, y juntos crearon un patrón de resistencia que confundió y desmoralizó a los atacantes. Finalmente, tras horas de tensión y enfrentamiento, el grupo enemigo comenzó a retirarse, derrotado y exhausto. El desierto volvió a su calma habitual, y aunque el peligro inmediato había pasado, Isabel y el jefe Pechi sabían que la victoria había sido solo un capítulo más de su historia. La alianza silenciosa que habían forjado les había permitido sobrevivir, y el respeto y confianza mutuos se habían consolidado más allá de cualquier desafío futuro. Esa noche, bajo un cielo estrellado y con la arena fría bajo sus pies, Isabel comprendió la magnitud de lo que habían logrado. El asalto final había puesto a prueba no solo sus habilidades, sino también la fuerza de su vínculo. Habían sobrevivido juntos a la traición, a la emboscada y al asalto más temido,
y ahora estaban preparados para enfrentar cualquier consecuencia que el desierto o el destino les impusiera. La historia del jefe Pechi más temido del desierto y la joven curandera había alcanzado un punto crucial, marcando un antes y un después en sus vidas. El amanecer sobre el desierto tenía un matiz diferente aquella mañana. La tormenta de peligro, traición y confrontaciones había pasado, y lo que quedaba era un silencio pesado pero lleno de significado. Isabel y el jefe Pechi más temido del desierto se encontraban de pie sobre una duna alta, contemplando el vasto horizonte. La arena, testigo silencioso de su historia, parecía reflejar cada cicatriz, cada batalla y cada decisión que los había llevado hasta este punto. Habían sobrevivido a emboscadas, asaltos y traiciones, y ahora el desierto les ofrecía un respiro, pero también una oportunidad, la de entender y consolidar el legado que ambos podían dejar. Para Isabel, la experiencia había sido transformadora. La joven curandera, que había comenzado su viaje cuidando a un hombre herido, sin conocer su verdadera identidad, ahora comprendía la magnitud de lo que había logrado. Sus manos, que alguna vez habían sanado heridas físicas, ahora habían formado un vínculo que sanaba y fortalecía almas. Ella había salvado no solo la vida de un hombre, sino la continuidad de una historia, una tradición y un liderazgo que dependían de la supervivencia del jefe Pechi. Su humildad y valentía habían marcado la diferencia, demostrando que el legado no siempre depende de la fuerza, sino de la sabiduría, el coraje y la compasión. El jefe Pechi, por su parte, miraba a Isabel con un respeto renovado. Había conocido la dureza del desierto, la traición de quienes buscaban aprovecharse de su posición y la constante amenaza de la muerte, pero jamás había encontrado a alguien cuya valentía y lealtad lo acompañara tan incondicionalmente. Isabel no solo lo había salvado, había demostrado ser una aliada estratégica, capaz de comprender el peligro y adaptarse rápidamente. Su influencia silenciosa había sido crucial para la supervivencia de ambos, y en ese momento él comprendió que su liderazgo podía trascender la fuerza física, extendiéndose hacia aquellos que compartían su visión y su compromiso. Mientras avanzaban por el desierto, comenzaron a reconstruir la historia de los días recientes. Recordaban las emboscadas, los símbolos en la arena y el asalto final, reconociendo cómo cada evento había fortalecido su vínculo y revelado el valor de la colaboración y la confianza. Isabel comprendió que su relación con el jefe Pechi no era solo personal, era simbólica. Representaba la posibilidad de unidad entre mundos distintos, la tradición de los pueblos indígenas, la resiliencia frente a la adversidad y la fuerza silenciosa de quienes eligen proteger en lugar de destruir. El desierto, vasto e indómito, parecía aceptar su presencia. La arena arrastraba el polvo de los combates, borrando las huellas de la violencia, pero dejando intactos los recuerdos y las lecciones aprendidas. Isabel y el jefe Pechi comprendieron que su legado no residía únicamente en las batallas ganadas, sino en la manera en que habían aprendido a confiar el uno en el otro, a respetar sus diferencias y a utilizar sus habilidades complementarias para sobrevivir y prosperar, antes de separarse temporalmente para reforzar la seguridad del territorio. El jefe Pechi habló, sus palabras profundas y solemnes: el desierto nos prueba, nos forma y nos recuerda quiénes somos. Lo que hemos construido juntos no se perderá. Tu valentía y tu sabiduría son parte de este legado. Isabel sintió un peso y un honor en sus palabras, comprendiendo que su vida había cambiado para siempre. La joven curandera no solo había salvado a un hombre, había salvado una historia, un futuro y un símbolo de resistencia. La lección más importante del desierto era clara: el verdadero legado no se mide en poder ni en fama, sino en la capacidad de influir positivamente en quienes nos rodean y de enfrentar los desafíos con integridad y coraje. Mientras el sol ascendía, bañando la arena con tonos dorados y cálidos, Isabel y el jefe Pechi continuaron su camino. Cada paso era una afirmación de supervivencia, unidad y esperanza. La historia que habían escrito juntos se convertiría en leyenda, pero más allá de eso, sería un recordatorio eterno de que, incluso en el desierto más implacable, la confianza, la compasión y la valentía podían crear un legado que trascendiera el tiempo y las erines del olvido.